Ahora estamos. Yo decía, pero está bien que esté medio chiflada, pero para tanto no. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que el otro día, les digo la verdad, como di clase en 2 comisiones, no sé con seguridad qué les dije a ustedes y qué les dije a nosotros? No sé si vimos esta propiedad desde la unión. Propiedades de la unión. Primero, que A está contenido en la unión B, ¿esa la demostramos? Sí, eso lo vimos. Que A unión B es lo mismo que B unión A. ¿Está bien? Y después, bueno, esta la vimos. Bueno, esta va a ser importante. La 1, en realidad. Entonces, vamos a demostrar que si A está contenido en B, entonces A unión B es B. Primero demostramos eso, porque es un sí, solo sí, ¿no? Lo más difícil es la vuelta. Entonces, nosotros tenemos que demostrar esta igualdad teniendo esto como hipótesis. La hipótesis es A contenido en B. La tesis es que A unión B es B. Bueno, todos nos acordamos, supongo, la definición de contención. Que un conjunto estará contenido en otro si y solo si, para todo X, si X pertenece a, entonces X pertenece a B. Bueno, es decir, que cada vez que un elemento está en un conjunto, está en el otro, si es que se da que A está contenido en B. Bien. Entonces, lo que tengo por hipótesis es que A está contenido en B. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un X, que esto es lo mismo que tener que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esto es dato. Escrito de otra manera, escrito como A contenido en B. Entonces, si un X está en A, entonces ese X está en B. Y lo que quiero demostrar es esta igualdad de conjuntos. ¿Qué quiere decir demostrar esa igualdad de conjuntos? Quiere decir demostrar que A unión B está contenido en B y que B está contenido en A unión B. Tenemos que demostrar esas dos cosas. Bueno, si ustedes prestan mucha atención, esto que yo estoy recuadrando es un caso particular de uno, ¿no? Porque fíjense que A esté contenido en la unión y como la unión es lo mismo para un lado que para el otro, es conmutativa, acá estaríamos diciendo, el primer conjunto está contenido en la unión, pero no importa quién es primero o quién es segundo en la unión, cuál es el primero uniendo y cuál es el segundo, porque la unión es conmutativa, entonces obviamente que mezclando estas dos cosas, nosotros tenemos también que B está contenido en A unión B. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Pregunto si me... Sí, claro. Sí, más o menos. Más o menos, muy bien. Si a vos te dicen que A unión B, vos tenés que A está contenido en A unido con cualquier cosa. Muy bien. B unión A es lo mismo. Eso también te dice que B está contenido en B unión A, ¿no? Porque el primero está contenido en la unión. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? A unión B se le puede cambiar con B unión A porque son iguales. Entonces, si B está contenido en B unión A, si en lugar de B unión A acá pongo A unión B, es lo mismo. ¿Sí o no?
O sea, es como si reemplazaras, es como si tuvieses lo que vale Y uno que y lo puede reemplazás. reemplazar porque son iguales. B unión A y Eh, A B son iguales. Es decir, pensarlo en los números. Si vos tenés 3 más 2, es lo mismo que 2 más 3, ¿no? sí, sí, porque la suma es conmutativa. Bueno, la unión también es conmutativa. Acordate cómo está definida la unión. A unión B Claro, son los X que están en A o están en B. sí, sí, sí. Entonces, el que juega de primero o juega de segundo en la unión, en realidad no importa para nada, porque como la disyunción tiene la propiedad de ser equivalente, entonces si vos te pones a escribir qué es B unión A, son los X que están en el primero o están en el segundo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta afirmación que tengo acá respecto de esta afirmación que tengo acá? Son equivalentes desde el punto de vista lógico, por lo tanto, puedo intercambiar uno con el otro. Y si intercambio uno con el otro, tengo esto. Es eso lo que me autoriza a decir que la unión es conmutativa. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que sea conmutativa? Es lo mismo que decir que el que juega de primero en la unión tiene el mismo rol que el que juega de segundo en el rol, la unión, perdón. ¿De acuerdo? Ok, sí. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, si ya nosotros tenemos que A está contenido en la unión, A es uno de los que se está uniendo. Esto es lo que quiere decir que cualquiera de los dos que está uniéndose está contenido, es más chiquito que la unión de él con alguien. ¿Está bien? Entonces, esto que dije para A, lo puedo decir también para B. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, si ahora sí, piensen ustedes lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que saber, esto es hipótesis. Sabiendo esto, tenemos que lograr demostrar esta igualdad. Entonces, demostrar una igualdad de conjuntos es demostrar lo que se llama la doble contención. Dos conjuntos son iguales y se contienen mutuamente, ¿no? Recordemos eso. Dos conjuntos son iguales si se contienen mutuamente. Esa es la definición. Entonces, A es igual a B si y solo si A contiene B y B contiene A. Entonces nosotros ahora, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar una igualdad un poquito más compleja. Tenemos que demostrar que el conjunto A unido con B me da B. ¿Eso siempre pasa? No. Pasa algunas veces. ¿Cuándo va a pasar? Cuando A esté contenido en B. Bien. Entonces, primera observación. Demostrar esta igualdad es demostrar esta contención y además esta otra contención. Tenemos que demostrar esas dos contenciones. La contención B, que es la que yo recuadré y llamé estrellita, está garantizada por la propiedad 1. Estrella es por la propiedad 1 de la unión. Propiedad 1 de la unión. O si quieren, propiedad juntando 1 y 2, sale que B está contenido en la unión. Bien. Pues ya tenemos que B, por ser uno de los que forman parte de la unión, está contenido. Lo que falta demostrar es esta otra. ¿No? Es decir, que A unión B está contenido en B. Falta demostrar y vamos a eso.
Para demostrar que A unión B está contenido en B, tengo que tomar un elemento que esté en A unión B, trabajar correctamente y ver que esté en B. Es decir, tengo que tomar un elemento que esté en A unión B, hacer todas las cuentitas y ver que X está en B. Acá cuentitas es trabajar con lógica y definiciones. Entonces tomo un X que pertenece a A unión B. Entonces eso quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Por qué? Puse esto entonces por definición de unión. Si un elemento está en la unión, está en uno o está en otro. Ahora, nosotros tenemos por hipótesis que A está contenido en B. O sea, que A contenido en B significa que cada vez que tengas escrito X pertenece a A, de ahí podés deducir X pertenece a B. Eso es dato. Porque la hipótesis es que A está contenido en B. Entonces, ahora uso el dato, uso la hipótesis. Acá yo tengo X pertenece a B. Entonces, si yo tengo escrito X pertenece a B, eso lo puedo cambiar, porque ya sé que todos los elementos de A son también elementos de B. Entonces, en lugar de X pertenece a A, voy a escribir X pertenece a B. En lugar de este, lo escribo así. Y este lo sigo sosteniendo. ¿Qué quiere decir seguir sosteniendo? Sigo escribiendo lo mismo. X pertenece a B. Entonces, este es este. Y el X pertenece a, lo cambié por X pertenece a B porque tengo derecho. ¿Por qué tengo derecho? Y porque A está contenido en B. Entonces, la hipótesis que está A contenido en B no es otra cosa que tener lo siguiente. Si X está en A, entonces X está en B. Por eso es que cambié X pertenece a por X pertenece a B. Entonces, ahora ¿cómo vamos a seguir? Acá tenemos algo que es, y lo voy a escribir acá, algo lógico que de esta forma. P o P. Eso es lógicamente tener P. Desde el punto de vista lógico es equivalente a tener P o P como tener P. Entonces, si tengo X pertenece a B o X pertenece a B, me puedo quedar con X pertenece a B. ¿Por qué? Porque esta disyunción es equivalente a X pertenece a B. ¿Cómo lo prueban? Bueno, elemental. Probar esto, elemental. Hacer una tabla de verdad y hacen el bicondicional con P, P. Entonces, si esto es verdadero, la disyunción da verdadera. Como los dos tienen el mismo valor de verdad, el bicondicional no va a ser verdadero. Si la P es falsa, la disyunción es falsa, como las dos tienen el mismo valor de verdad, el bicondicional es verdadero. Entonces, en todo caso de valores de verdad posibles para P, este bicondicional es verdadero, entonces vale la equivalencia lógica. Como este bicondicional es verdadero, vale la equivalencia lógica. ¿Qué quiere decir? Que por más que uno repita P o P, no ha agregado nada al discurso, lo que ha dicho es P. Eso es lo que significa esta equivalencia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve X en A unión B y trabajando bien, llego a que X esté en B. Es decir, he demostrado que A unión B está contenido en B. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de eso? No, O sea, no para mí. Bueno, vamos a seguir. Ahora, lo que demostramos es que si A está contenido en B, entonces la unión B es más grande. Eso es lo que han demostrado. Ahora vamos a demostrar la otra parte, porque acá, fíjense que hay un sí y solo sí. Entonces demostraron que si A está contenido en B, entonces A unión B es B. Ahora vamos a demostrar la otra parte.
¿Y qué es? Que si A unión B es B, entonces A está contenido en B. Bien. Luego vamos a plantear lo que tenemos que hacer. Sabemos que A unión B es B. Este ahora es mi dato. Y quiero demostrar entonces que A está contenido en B. Esto es mi tesis. Es decir, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que si agarramos un elemento que vive en A, él vive en B. Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Y qué puedo usar? Bueno, puedo usar la hipótesis. ¿Qué quiere decir la hipótesis? Puedo usar que A unión B es igual a B. Es decir, tenemos dos conjuntos. A, B y su unión. En realidad tenemos tres conjuntos, ¿no? A unión B, A y B. Entonces, lo que hay que demostrar es esto que está acá. Y esto es hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que agarrar un X que pertenezca a, trabajar correctamente y llegar a que ese X pertenece a B. ¿Qué puedo usar? Definiciones y lógica, y nada más. Entonces voy a tomar un X que pertenezca a. Pero nosotros ya probamos y recalcamos hoy esta propiedad. Que A siempre está unido con A unido a la cosa que se me ocurra. Bueno, ¿qué cosa que se me ocurre voy a tomar? Voy a tomar A unión B. ¿Por qué voy a tomar A unión B? Porque yo tengo que hacer aparecer el conjunto B. Si tengo que demostrar que A está contenida en B. Entonces voy a usar la propiedad 1 que tenemos demostrada, que es para cualquier par de conjuntos, dice la propiedad 1, A y B, siempre A está contenido en A unión B. Entonces tomé un X que está en A, entonces, por la propiedad 1, voy a decir que X pertenece a A unión B. Pero ¿qué sabemos nosotros en este caso particular de A unión B? Que A unión B es B. Entonces, X pertenece a B. A ver si entendemos esto. Porque A unión B, de acuerdo a nuestra hipótesis, como A unión B es B, tenemos derecho, en este caso especialísimo, a cambiar A unión B por B. Y se terminó la historia. Tomé un X en A, trabajé poniendo propiedad 1, trabajé acá usando la hipótesis, en este pedacito en donde estamos usando la hipótesis de que A unión B es B, eso es dato, entonces en lugar de escribir A unión B, podemos poner B. Entonces salimos de X pertenece a A, trabajamos correctamente y logramos ver que X está en B. Es decir, hemos demostrado que A está contenido en B. ¿Se entendió? Ahora sí. Ahora lo logran entender. ¿Se entendió? Para todos, pregunto. Son 46. Sí, para mí también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Comentario. ¿Ya entendieron? Perfecto. Fíjense que yo por la propiedad 1 podría haber dicho X pertenece a, entonces X pertenece a unión H. Cualquiera es el conjunto H. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque A está contenido en A unión H. Ahora yo les pregunto, ¿esto es cierto?
Como A está contenido en la unión H, si tomo X en A, voy a poder decir que X está en A unión H. ¿Me sirve para algo? ¿Sé qué cosa es A unión H? No sé para nada qué cosa es A unión H. Yo tengo que, si tengo que demostrar que A está contenido en B, tengo que hacer aparecer el B. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué uso? Y bueno, uso la hipótesis. Que A unión B es B, porque eso me va a servir. Entonces, en lugar de poner H acá, voy a poner A unión B. ¿Entienden eso? ¿Está claro? Sí. Cualquier conjunto puede ser ahí. ¿Se entiende, no? Yo tengo que usar cosas que me sirvan para algo, ¿no? Es decir, tengo que usar cosas que me sirvan para algo. Así como el otro día, cuando teníamos que demostrar que un conjunto era múltiplo de otro, digamos, los elementos de un conjunto también eran múltiplos o pertenecían a otro conjunto de múltiplos, bueno, creo que teníamos el 21, y bueno, el 21 es 7 por 3, entonces, a propósito, podíamos demostrar que los múltiplos de 21 eran múltiplos de 3 o los múltiplos de 7. ¿Está bien? Bueno, entonces me apiolo de que el 21 es 7 por 3. Acá me apiolo de que, bueno, de que en lugar de escribir por la propiedad de uno, que sabemos que A está contenido en A unión cualquier otro conjunto, acá no voy a poner H, voy a poner B, porque de alguna manera en mi discurso tiene que aparecer el conjunto B. ¿Entendido eso? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Pregunten, porque las demostraciones no son triviales. Están haciendo por primera vez demostraciones en general. Entonces, cuesta. No es un tema fácil, es un tema difícil. Todos lo sabemos que es difícil. Porque se nos tienen que ocurrir cosas que nunca hicimos, por eso es importante que lean las teorías, vean los videos, porque hay cosas que, por supuesto, cuando uno empieza a cursar, está aprendiendo, y si está aprendiendo, no saben todo, están aprendiendo. Bien, entonces, así como preguntaron esto, ¿alguna otra duda que tengan? Intentaron hacer la distributiva de la unión en la intersección o algo por el estilo, la que habíamos pedido. Creo que yo les había hablado, ¿no? Propiedades de la intersección. A ver, propiedades de la intersección. Sería que A intersección B está contenido en A. Segundo, que A intersección B es igual a B intersección A. Y acuérdense qué cosa era la intersección, ¿no? Vamos a escribir la unión de nuevo. Son los X, tal que X está en A o X está en B. ¿Qué cosa es la intersección? Son los X que están en A y X está en B. Bueno, estas son propiedades básicas de la intersección. ¿Qué les parece si hacen A unión vacío? ¿La hicimos esa el otro día? Sí, profe, le hicimos. Y A unión vacío dio A, ¿no es cierto? Y A intersección vacío dio. A intersección vacío, ¿qué dio? ¿Qué da intersección vacío? ¿La hicimos o no? ¿Qué les parece que da intersección vacío? Vacío, sí. Bien, hicimos la demostración de esto, que la intersección vacío es vacío.
¿Se hizo esa demostración? Bueno, bárbaro. Dice que sí. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra operación. Vamos a pasar a la diferencia. Vamos a pasar a otra operación, que no recuerdo si la empezamos a ver el otro día o no. Bueno, lo que yo quería saber... Sí, profe, también la hemos visto. Quiero saber si hicieron esta. ¿La pudieron hacer? Sí. Tanto ¿La para... hicieron? Sí. ¿Hubo algún inconveniente? ¿Todos pudieron hacer esta igualdad? ¿Todos pudieron hacer esto? Sí, profe. Sí, se pudo. Bueno, y la otra es A, intersección. B, unión C. C, sí. Estas se llaman distributiva de la unión en la intersección, distributiva de la intersección en la unión. Bien, estas dos propiedades son muy importantes, ¿eh? Si a alguno no le salió, pregunte. Porque eso es algo importante de saber. Bien. Trabajamos con la diferencia también. Sí, profe. Bueno, entonces A menos B, lo que no recuerdo si hicimos ejercicios de eso. Son los X que están en A y no están en B. Y notamos, por un ejemplo, que esto es distinto de B menos A. ¿Está bien? Bueno. Propiedades de la diferencia. ¿Hicimos alguna? No, que recuerde, no, lo vimos. No. Y la definición. Muy bien. A menos A. ¿Qué les parece que da? A menos vacío y vacío menos A. A menos A vacío. A Muy bien. menos A vacío. ¿Lo demostramos? ¿Eso ya está demostrado? No, demostrar no lo demostramos. Bueno. ¿Y por qué será que A menos haga vacío? Porque si al conjunto le restamos el mismo conjunto, va a quedar vacío. Claro, intuitivamente es así. Muy bien. Acuérdense que si quieren demostrar esta igualdad, tienen que demostrar dos cosas. Tienen que demostrar que A menos A está contenido en el vacío y que el vacío está contenido en A menos A. De estas dos cosas, ¿qué es lo que sí o sí tengo que demostrar? ¿La primera o la segunda? ¿Hay alguna de esas dos que ya la saben? El vacío está contenido en A menos A. Muy bien. Hay una propiedad, vamos a llamarla propiedad fundamental. El vacío está contenido en cualquier conjunto A que se me ocurra. Entonces, para todo A que a uno se le ocurre por la cabeza que sea un conjunto, bueno, el vacío está contenido. Entonces, si yo pienso que A menos A es un conjunto, el vacío está contenido en A menos A. Y A menos A es un conjunto. La operación de diferencia se define entre conjuntos y el resultado es un conjunto. Entonces, A menos A es un conjunto. Entonces, el vacío está contenido. O sea que ya tenemos la mitad hecha. Ahora tenemos que demostrar que A menos A está contenido en el vacío. Es interesante desde el punto de vista lógico eso. Entonces voy a tomar un X que pertenezca a menos A, tengo que trabajar correctamente y ver que está en el vacío.
Entonces vamos a tomar un X que esté en A menos A. Entonces, X pertenece a A y X no pertenece a A. Porque esa es la definición de A menos A. Si en lugar de B acá escribo A, son los elementos que están en A y no están en A. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué les parece esto? ¿Qué pasa con eso? X pertenece a A y X no pertenece a A. Es una contradicción. Es una contradicción, muy bien, es una contradicción. Entonces, hay un axioma, no se asusten, hay un axioma de la lógica que dice que si uno tiene un P y no P, bueno, ustedes no lo llaman así, de acá se puede deducir, vamos a escribirlo así, cualquier cosa, se puede deducir Q, para todo Q. Para que eso sea una buena regla de deducción, para que eso sea una buena regla de deducción, tengo que probar, entonces, lo siguiente, que si yo hago el condicional P y no P, entonces Q es siempre verdadero. Porque para que algo sea una buena regla de deducción, acuérdense que si tienen la conjunción de dos premisas, entonces la conclusión, esto tiene que ser siempre verdadero. Por lo tanto, ¿qué pasa con el valor de verdad de esto? Pensemos en el valor de las letras, porque esto es una forma particular de tener simplemente P y no P, entonces Q. Y a eso le podemos calcular la tabla de verdad y ver que esto siempre es verdadero. Bien. Entonces, vamos a eso. Vieron que cuando uno empieza y dice, ¿para qué diablos está definida la tabla de verdad y condicional de la siguiente manera? Y bueno, en mate cero lo dijimos, bueno, ¿es así para que sirva? Bueno, es así para que sirva. Entonces, ustedes tienen P, tienen no P, tienen Q y tienen P y no P, y después tienen P y no P, entonces Q. Obviamente que yo les dije que era un axioma, no tendría que demostrárselos, pero para que ustedes vean que esto funciona bien, se puede hacer una tabla de verdad con ello para que se convenzan. Ustedes tienen verdadero, verdadero, falso, falso. Los valores contrarios son los que tienen OP. Entonces va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Q puede ser verdadero, falso, verdadero o falso. ¿Cómo es la contradicción? Siempre falsa. Por eso me dijeron ustedes que era una contradicción. La conjunción de P y su negación es siempre falsa. Entonces fíjense que independientemente de que sea Q, esto es lo interesante, independientemente de lo que sea Q, este condicional va a ser verdadero, porque es un condicional con antecedente falso. Es decir, que Q, esto es bastante interesante pensarlo desde el punto de vista de fundamentos de la matemática. ¿Por qué al matemático no le gusta tener contradicciones? Y no le gusta tener contradicciones porque de una contradicción puede sacar lo que se le ocurra. Puede sacar cualquier cosa. Entonces, ese es el peligro de tener una contradicción, ¿no?
Entonces, de una contradicción, uno puede sacar lo que venga. Entonces, como yo tengo esta contradicción, puedo sacar lo que quiero. ¿Y qué quiero yo acá? Y quiero sacar que X está en el vacío. ¿Por qué? Y bueno, porque eso es lo que quería. Yo quería demostrar que A menos A estaba contenido en el vacío. Entonces yo tomo un elemento de A menos A, trabajé lógicamente correcta, puse acá la definición y acá apliqué este axioma, que si tenés una contradicción de ahí sale cualquier cosa. Bueno, la cualquier cosa que quise sacar es X pertenece al vacío. Entonces hemos demostrado esta contención. Esta ya la teníamos, si tenemos las dos, tenemos igualdad. Por eso que la matemática usual no admite contradicciones. Les hago otra aclaración interesante, que por ahí ustedes pueden agarrar algún libro, vieron de esos que nos mueven, y mirar que algún libro define el conjunto vacío justamente como aquel conjunto de los X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a, por ejemplo. Lo define así. O lo define como los X, tal que X es distinto de X. ¿Está bien? Es decir, lo define por intermedio de alguna contradicción. X siempre es igual a X. Entonces acá si yo escribo X es distinto de X, no hay nada que verifique esto. También van a ver que a veces lo definen como X pertenece a y X no pertenece a. Es decir, algo que no lo puede cumplir nadie. Es decir, cuando uno tiene esto, dice, bueno, entonces X está en el vacío. Pero no es porque este conjunto, como nadie puede cumplir esto, ningún X puede cumplir esto. Esto es una contradicción. Desde el punto de vista lógico, tener una contradicción es tener como resultado lo que se quiera. Bueno, podríamos decir que X pertenece al vacío. Bien. Desde el punto de vista intuitivo es lo que dijo algún alumno que no vi exactamente quién era, que decía, bueno, si a los elementos de A le saco los elementos de A no me queda nada. Esa es la intuición. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vamos a mirar qué pasa si hacemos vacío menos A. A ver, ¿qué les parece a ustedes que da vacío menos A? Queda el conjunto vacío. Va a dar el vacío. Muy bien. ¿Por qué? Porque le saco todos los elementos que tiene el conjunto A. Bueno, a ver, nosotros ya sabemos lo siguiente. Que, ¿se acuerdan que hace la clase pasada, por lo que me dijeron, ya hemos demostrado que A menos B estaba contenido en A? Esa ya la demostramos. A menos B está contenido en A. Entonces, vacío menos A, a ver, perdón, esta la hicimos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa la hicimos la clase pasada. Entonces, vacío menos A, fíjense que el que juega de primera está contenido contiene a la diferencia. O sea que ya tenemos que vacío menos A está contenido en el vacío. Por la propiedad aquella que vamos a ponerle, qué sé yo. 1. Propiedad 1 para la diferencia. Por 1. Propiedad 1 de la diferencia. O sea que eso lo tenemos. Ahora, después sabemos que el vacío está contenido en cualquier cosa. En particular, en vacío menos A.
Cualquier conjunto, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo algo que demostrar? ¿Ahí se terminó la historia o no? Pregunto, ¿con eso completé? Vacío menos A está contenido en el vacío porque A menos B está contenido en A. Y vacío está contenido en cualquier conjunto. Por lo tanto, tenemos la doble contención, que es lo que necesitamos para tener esta igualdad. Porque tener esta igualdad es tener que este conjunto está contenido en el vacío y que el vacío está contenido en este conjunto. ¿No? Esto, para tener eso, hay que demostrar, repito, vacío menos A contenido en el vacío y vacío contenido en vacío menos A. Entonces, esta sale gratis en el sentido que es la fundamental. Y esta es la que tenemos acá, que A menos B está contenido en A. ¿Para todos está claro por qué A menos B está contenido en A? Para mí sí. Pregunto, ¿alguno tiene dudas de que A menos B está contenido en A? A menos B contenido en A. ¿Por qué es? En el dibujito de B está claro. Ahora, ¿cómo es? Si tomo un X que está en A menos B, entonces X está en A y X no pertenece a B. ¿Se acuerdan que si ustedes tienen P y Q, se pueden quedar con P, también se pueden quedar con Q, ¿no? Porque la conjunción es conmutativa. Entonces, si tienen una conjunción, pueden desprender cualquiera de los que se está haciendo la conjunción, de los conjuntos. Entonces, si tengo un X en A menos B, por definición es esto, y entonces, como a mí me interesa demostrar que está en A, me voy a quedar con X pertenece a A. También me podría quedar con X no pertenece a B, bueno, pero no es lo que me interesa, porque quería probar que A menos B estaba contenido en A. Entonces, por esta ley de simplificación, me quedo con X pertenece a. Bien, entonces, caso particular de esto es esta situación. Vacío menos A va a estar contenido en el primero, y el primero es vacío. Bien. Bueno, las otras propiedades que pueden aparecer de la diferencia se demuestran de manera similar. Siempre que aparezca el vacío en juego, ahí va a haber que agudizar bastante la cabeza y las propiedades que aparecen con respecto a la lógica, ¿no? Porque es más difícil. Bueno, entonces, a ver. ¿Tienen alguna duda de la práctica? ¿Alguna de la práctica? ¿Qué duda tienen? Pero es un ejercicio de escribir por extensión, no es sobre... ¿Cómo, Germán? No te entendí. Es un ejercicio sobre escribir por extensión, no es sobre demostración. Así Bueno, dale. ¿Qué dice? Cuando dice que tal que X es un dígito de la cifra y quiere una cifra larga. ¿Cómo? X es un dígito de la cifra, y la cifra es 453, 425. de 4, 5, 3, 4, 2, 5. Sí. Sí. El problema es... Entonces te dice que escribas por extensión este ejercicio. Por extensión, sí. Bueno, entonces, a ver, vamos a llamarlo A. A es el conjunto de los X, tal que X es un dígito de este número. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los números que aparecen ahí? Sí,
ahí yo puse, o sea, todos los dígitos, 4,5,3. 2 es 4 y 5. Claro. Eso es. Sí, lo hice bien, pero me resultaba raro cuando lo ponía. Sí, por el tema de es un dígito. Me pone X es un dígito. Sí, bueno, los dígitos son los números que van del 0 al 9. Los números que van del 0 al 9 son los dígitos de cuando nosotros escribimos en base 10. Por eso se llaman dígitos. Cuando uno escribe un número n natural en base 10, entonces lo que podemos usar para escribir ese número son los números 0, 1, 2, 3 hasta 9. Son 10 números que podemos usar para escribir cualquier número natural. Entonces, dependerá de la cantidad de cifras que tenga ese número, los números que vayamos a usar, ¿no es cierto? Si nosotros queremos escribir el 348, yo usé, ¿qué dígitos usé? Usé el 3, el 4 y el 8. Este como unidad, este como decena, este como centena. Si quiero escribir el 3048, bueno, usé 4 dígitos, ¿está bien? Se llaman dígitos porque son los que van del 0 al 9. Sí, sí, está claro. Me compliqué solo. Me pareció tan fácil que dije algo estoy haciendo mal. Porque no puede ser fácil. No, está bien. Si es por extensión, es esto. Si fuera por comprensión, a ver, si nos olvidamos cómo los podríamos escribir, además de escribirlo así, que es una manera comprensiva de escribirlo, ¿de qué otra manera podrían escribir los números naturales que son el 2, el 3, el 4 y el 5? ¿Se les ocurre alguna forma? Por comprensión. Sí, que X, tal que X es un número natural mayor o igual que 2 y menor o igual que 5. Muy bien. Y si algún otro chico escribiera esto, el conjunto de los X, tal que X es un entero y X es mayor o igual que 2 y menor o igual que 5. ¿Estaría mal? No, está bien también. Está bien, ¿no? Está bien. Y si otro chico viene y escribe, es el conjunto de los X, tal que X es un real y X mayor o igual que 2 y menor o igual que 5. Sí, también. ¿Para todos está bien? Sí, estaría mal si escribiría racional. Para mí está mal. Vamos a hacer un dibujito. Voy a hacer un dibujito. Acá tengo 2 colores y en el pizarrón, los colores en el pizarrón no se ven. Fíjense la diferencia que hay entre una cosa y otra. Nosotros queremos escribir, acá tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Después viene el 6, bueno, etcétera, ¿no? Bien. Los elementos que están en el conjunto 2, 3, 4, 5 son estos nada más. Entonces, efectivamente, los puedo escribir que son los mayores iguales que 2 y menores iguales que 5 y naturales. En cambio, si yo escribo los reales, ¿qué me pasa con los reales? ¿Cuáles son los números reales que están entre 2 y 5? Son todos estos. Es decir, que ahí está el 2 y medio, ¿no es cierto? El 2,5, el 2,31, el 4,25, el 4,3333, el 4,98,
Y eso no está en mi conjunto. ¿Entendido? O sea que esta partecita no es irrelevante de decir dónde estamos parados. Es decir, no es lo mismo escribir los reales que escribir los enteros o escribir los naturales. La condición de que sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 5 es sustancialmente distinta si yo pongo naturales o pongo reales, o si pongo enteros o pongo reales. Acá, como estos son positivos, da lo mismo que ponga naturales o enteros. Eso sí es intercambiable, pero no puedo intercambiar con un menor o igual el asunto este de los reales, porque los reales abarca todo, ¿no? En cambio, los enteros o los naturales son números discretos, ¿qué quiere decir? Entre uno y otro hay un saltito. En cambio, los reales son continuos. Están todos los que están entre el 2 y el 5 tocándose. ¿Entendida esa diferencia? La diferencia está acá. Si no ponemos naturales o enteros no, y ponemos reales, se nos va la cosa. Se nos va porque aparecen infinitos números. En cambio, fíjense que en este conjunto que por eso puse que son iguales, en cambio este es desigual, son nada más que el 2, el 3, el 4 y el 5. Puede ser que algún otro compañero haya dicho, bueno, es el conjunto de los x natural y x mayor que 1 y menor que 6. También eso está bien. ¿Está bien? También acá he puesto, hay variaciones sobre el mismo tema, estoy haciendo, ¿no? Para eso una clase de jazz. Naturales y 2 menor o igual que x menor que 6. Hubiera dado el mismo conjunto. No hay, lo que dijimos en la primera clase, no hay una única manera de escribir un conjunto por comprensión. Lo que está prohibido es esto, pero todas estas y sus variaciones serían también buenas. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Gracias. A ver qué dice este chico, ¿no lo podía enviar? ¿Qué es lo que querés que envíe? Sí, estoy grabando. Después les mando el... Bien. Entonces, ojo con eso de real y natural o entero, ¿eh? Eso es importantísimo. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra duda quedó por ahí, por el aire? Profe, ¿Sí? yo tenía una duda de un ejercicio por comprensión. Dale. Es de la práctica. ¿Quiere que le dicte? Sí, por favor. Espere, a ver. Dale, empezá. El conjunto de las primeras 6 potencias Primeras naturales de menos 2. 6 potencias naturales, ¿de quién? Menos 2. De -2. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quiénes son? Y bueno, es 2 a la 0, 2 a la 1. Vamos a irlas contando. 2 a la 0, primera potencia natural. 2 a la 1, segunda. 2 al cuadrado, 2 al cubo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Qué me falta? 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2. Decía la 6, ¿no? No, a las 6 sí, ya está. Ahí está. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo lo puedo escribir? Fíjate que son 2 a la algo, ¿no? Entonces, si este conjunto se llama T, vamos a llamarlo T, qué sé yo. ¿Por qué? Porque sí. Lo que yo tengo que escribir es esto. Y si me lo dicen que lo escriban por comprensión,
¿Qué te parece el que hizo la pregunta? Los números tienen a 2 elevado a distintos exponentes, ¿no? Entonces sería el conjunto de los x, ya que a todos los llamamos x, tal que x es igual a qué. ¿Qué me vas a gritar? Escriba. El que me hizo la pregunta. ¿Cómo son los números? 2 a la algo, ¿no? ¿Qué te parece? Pongo 2 a la k. Pero ahora para indicar que son exactamente estos exponentes, ¿qué voy a poner de k? ¿Y k entre quién y quién anda? Entre 0 y 5. Entre 0 y 5. ¿Y qué tengo que poner además? Para que no me pase como el dibujito que hice recién. Que k es un entero, por ejemplo. Entero, sí. ¿Está bien? También podrías ponerlo así, que no estaría mal. Sería el conjunto de los x, tal que x es 2 a la k, k entre 0 y 5, y en lugar de entero pone natural. De las dos maneras es correcto. Ah, era menos 2. Eso por leer rápido. Menos 2, sí. ¿Eh? Decía menos 2. ¿Sí? Sí, sí. ¿Bien? Así está bien. Puede ser que alguno los haya calculado. Y si alguno los calculó, ese conjunto T les dio 1 menos 1/2, 1/4, menos 1/8, 1/16, menos 1/32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es mejor escribirlo así, más fácil, porque si no tienen que andar separando esto con menos 1, da lo mismo, ¿no? Podrían haber puesto, fíjense, es interesante que vean esto. Fíjense que esto es lo mismo que tener menos 1/2 elevado a la k. También es lo mismo, menos 1/2 elevado a la k. ¿Se acuerdan por qué? Porque, a ver, ya que estamos, repasamos esto. Si tenemos un número, si ustedes tienen menos 2 elevado a la k, ¿qué estoy escribiendo? Un disparate escribí. Menos mal que me di cuenta. Ahí está bien. Yo escribí una brutalidad, chicos, discúlpenme. Estaba pensando en 2 a la menos k. Pensé en 2 a la menos k y iba a escribir otra cosa. Ahí se quedó. Bien. Sí, pero se entendió igual lo que quiso decir, que se diera la potencia menos 1, o menos 2, se entendió. No, pero estaba mal. Estaba pensando en 2 a la menos k. Sí, se entendió lo que quiso decir. Bueno, pues sí, pero mejor que no lo hice, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué otra duda hay? ¿Qué otra duda hay? ¿Alguna otra duda? No, yo no avancé mucho más de eso, no avancé más. Bueno, entonces vamos a hacer un recreo. Es y17 hasta y media y después empezamos con cosas nuevas. Bien, entonces yo termino la reunión, entramos y media al mismo link. Ok.